Bienvenidos y bienvenidas al tercer día del precongreso dentro del ámbito del primer Congreso Internacional de las Medicinas Integrativas. Este precongreso inició el día lunes 11 de septiembre y termina el día viernes 15 de septiembre, siendo de transmisión libre y gratuita todas las noches de 7 a 9 p.m. a través de Facebook Live. El congreso inicia el 19 de septiembre y cierra el 22 de septiembre con una mesa de trabajo en el que se brinda la oportunidad a nuestros asistentes para enviar una propuesta de proyecto relacionada a las medicinas integrativas, que se encuentre en fase de desarrollo o en ejecución. 4 proyectos serán seleccionados y participarán en la mesa de trabajo de sostenibilidad de las medicinas alternativas ancestrales y complementarias. Y no se olviden de que llenando el formulario y asistiendo a las charlas serán acreedores a un certificado digital de participación avalado por el Ministerio de Salud Pública. El primer Congreso Internacional de las Medicinas Integrativas se encuentra avalado por el Ministerio de Salud Pública, por el Instituto Superior Tecnológico Hatun Yachayhuasi y trabajamos en colaboración con la Embajada de Canadá. Esta noche teníamos a 2 invitados, pero la partera nos dejó un mensajito para esta noche que les vamos a compartir en breves. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Jenny, te saludo desde California. Soy una partera y iba a compartir con ustedes esta noche en un congreso, pero un ser humano quiere nacer. Entonces así es la vida de la partera, me voy corriendo a un parto, lamentablemente no puedo compartir con ustedes, pero les mando fuerza y espero que disfruten el resto del congreso y por favor espero que en otro momento podamos compartir. Medicina tradicional andina en la Hatun Yachayhuasi. Posee experiencia en partería urbana e integración de saberes ancestrales andinos y orientales. Es actualmente docente de la Cátedra de Salud Intercultural en la Universidad Central del Ecuador y fue docente del posgrado de acupuntura en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es egresado de la especialidad de homeopatía de México. Es fundador del servicio de acupuntura en el Centro de Salud de Carapungo 2 y La Magdalena del Ministerio de Salud Pública. Además es Shodan en karate y dirige actualmente el CMI, el Centro de Medicina Integrativa, que organiza este increíble encuentro. Así que estamos muy felices de contar con la experiencia de Fabián. Bienvenido, buenas noches, que aquí los espectadores están esperando esta increíble charla. Bueno, muchas gracias por esa introducción, María. Muchas gracias a todos los aquí presentes y vamos a iniciar con este conversatorio como nosotros vemos. Más bien de eso se trata la vida y de eso se trata la salud, de saber fluir cómo van las cosas. Y agradecemos mucho a la vida por lo que Jamie nos coloca, ¿no? Por este video que ella nos envía diciendo que hay una nueva vida y una nueva vida es una nueva esperanza, es una persona que viene con sentido. Y nosotros agradecemos de la mejor manera esto que nos está sucediendo. Yo voy a tratar de cumplir la presentación que me correspondía a mí con medicina integrativa, de la teoría a la práctica, porque primero hay que situarnos a nosotros como entes históricos, ¿no? Como identificarnos a nosotros como mestizos, a los pueblos y nacionalidades indígenas, a las personas que vienen de otros países. Somos entes históricos en el tiempo de la posmodernidad, en la cual nos atribuyen a nosotros la capacidad de que todo lo podemos hacer, de que nuestro emprendimiento, un concepto de abundancia, un concepto de excesos, que a veces es demasiado fuerte que nosotros como seres humanos lo podamos llevar a cabo y sea real. En ese contexto, en esa historicidad, pensar en la medicina integrativa, yo pienso que es una respuesta eficaz porque no es deslegitimar ninguna de las buenas prácticas de salud de cualquier paradigma que venga. Hoy vamos a profundizar un poco en el término paradigma, sino es poder integrar a través del conocimiento, no a través del prejuicio. Tal vez hace cientos de años las guerras se planteaban por el otro, ¿no? Porque el otro me va a quitar mis recursos que son escasos. Y los seres humanos así aprendimos a ser sectarios y a sectorizarnos. Y eso también ocurre con las ciencias. Y los que piensan igual que yo y los que son parecidos a mí son los buenos y los que están en contra son los malos. Entonces, a eso también le tenemos que analizar desde un punto de vista histórico, colonial, ¿no? Donde nuestro país no ha salido de un pensamiento colonial y pensamos
que la academia universitaria es la única verdad. Y bueno, nosotros vemos que también no existe una ciencia absoluta y una ciencia apolítica. Toda la ciencia tiene intereses económicos, tiene intereses filosóficos, y en ese aspecto nosotros poseemos ya la información en esta era. Yo, por ejemplo, pienso en mis maestros, el doctor José Luis Cova, el doctor Omar Vallejo, la doctora Teresa Escobar, que tuvieron que viajar a China durante 5 o 6 años para poder tener sus especialidades, sus posgrados. Ellos fueron los que trajeron esa ciencia acá al Ecuador y se pudieron hacer los procesos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y de ese fruto, de ese árbol, vengo yo, de esas son mis raíces. Luego de eso, para mí fue más sencillo, no tuve que viajar a China. Hice 4 años de posgrados y así aprendí la acupuntura. Pero ahora yo me doy cuenta que tenía que comprar los libros originales. Luego ya esos mismos libros estuvieron en internet. Luego, ahora, en la actualidad, 15 años después de lo que yo me formé, veo que hay mucha información ya subida en YouTube, mucha información subida en diferentes plataformas, que yo puedo hacer un curso estando aquí en Ecuador, en España, puedo hacer un curso en Estados Unidos y la cosa va cambiando. Entonces, en ese contexto, cuando ya tenemos un acceso a la información, pienso que la responsabilidad de las personas que hacemos y trabajamos en salud es capacitarnos, es formarnos continuamente para ver qué es cierto y qué no es cierto. Porque, como yo les digo a mis alumnos de la universidad, tú no estás aquí para aprender un dogma, una forma de pensar, una estructura académica positivista para dar salud. Tú estás aquí para aprender a curar a las personas. Y en nuestro país, en Ecuador, han curado a las personas desde siempre. El Ministerio de Salud Pública inició sus labores en 1968. Es decir, hubieron aproximadamente 130 años de república antes de lo que se forme el Ministerio de Salud. Y la gente daba salud, y la gente recibía salud. Y en muchos casos, las personas que conocían los tiempos, las formas y los movimientos, tienen mucha mejor salud que lo que tenemos en la actualidad. Entonces, lo que nosotros proponemos en ese contexto de una sociedad globalizada, de una sociedad en la que debemos distinguir la paja del trigo, tratar de entender cuáles son los sistemas por los que saben curar los otros métodos de salud. Nosotros lo que proponemos es un abordaje transparadigmático. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que indagar en diferentes paradigmas científicos, es decir, entender el pensamiento chino desde la filosofía y desde la epistemología china, entender el pensamiento desde ese pensamiento y no concebir que existe una metaciencia que es la que nos permite que nosotros podamos juzgar a las demás ciencias. A veces pensamos que yo, porque soy médico, puedo juzgar todas las otras ciencias sin haber conocido ni siquiera sus bases. Entonces, yo como médico, recién nomás me contaba un querido amigo mío que se va donde su médico y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy practicando homeopatía. Y va el médico y le dice, hasta que no tenga evidencia, yo no creo en eso. ¿Pero qué tipo de evidencia? ¿A qué te refieres con evidencia? La evidencia no debe ser una camisa de fuerza. De las ciencias que yo he estudiado, creo que la más compleja de aplicar para el arte de curar es la homeopatía. Entonces, ponerle a la homeopatía dentro de un eje epistemológico, investigativo, muy básico, muy generalizante, como es el de la medicina positivista, es quitarle al paciente el derecho a ser tratado de una mejor forma, en una medicina que comprende la energía, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Y por eso puse esta gráfica, que a mí me parece fabulosa, del maestro Luis Enrique Cachihuango, este amauta andino y profesor de la Hatun Yache Iguasi, porque de las definiciones del cuerpo es la que a mí más me gusta. Él concibe 5 cuerpos. Él concibe el cuerpo, le digo, Taita, ¿cómo es el cuerpo? Desde la medicina me dice que me hace estas bombas y yo digo, yo esperaba que me iba a dibujar el intestino, el pulmón, el corazón, pero no me dibuja el intestino, el pulmón y el corazón. ¿Y yo cómo voy a entender entonces la anatomía si no tengo una estructura anatómica? Y digo, ¿y Taita, dónde está el cuerpo? El cuerpo físico. Y dice, el cuerpo físico está abajo. El cuerpo físico es solo uno de los 5 cuerpos que él postula. Pueden haber un montón de cuerpos más, pero Taita Luis Enrique en este aspecto dibuja estos 5 principales como los que podemos trabajar para buscar la salud. Y decimos, aquí abajo está el cuerpo físico. Aquí nosotros tenemos el cuerpo energético. Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo energético es el que está en la mitad de todos los cuerpos. También tenemos aquí el cuerpo espiritual y muchas veces nosotros nos enfermamos del espíritu, ¿o no? Los que ya somos un poco mayorcitos, un poco viejitos y cuando nos damos cuenta de las transgresiones que nosotros tenemos acerca de la concepción del bien y del mal, no cabe duda que nos podemos enfermar del cuerpo espiritual. Ni se diga del cuerpo emocional. Yo creo que la mayoría de las enfermedades con las que llegan los pacientes en la actualidad pertenecen al mundo de las emociones. Llega una señora ahora a mi consultorio que tiene una diarrea crónica de 1 año
y la diarrea es líquida, es amarilla, tiene dolores de barriga constantes. Si es que ella se cuida mucho en la alimentación, no se va a enfermar, pero cuando tiene un mínimo descuido en su alimentación, vuelve a tener diarreas, un mínimo descuido. Es decir, cuando come una fruta a deshoras o cuando deja de tener un ritmo muy estricto de alimentación. Yo le pregunto, ¿y desde cuándo es que usted está con esta enfermedad? Y me comenta que fue desde que su esposo se ingresó a un hospital porque estaba muy enfermo. Entonces, mientras yo le siga tratando solamente el cuerpo físico y que esa diarrea es originaria de un microorganismo, de una bacteria, porque me muestra los remedios que le mandó el médico recientemente y me muestra la ciprofloxacina y me muestra la simeticona. Y yo digo, y hablaron de la emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a querer curar esto? Solamente estamos pensando el ser humano en términos físicos. Quería decir que no está mal, pero la verdad, sí está mal pensar al ser humano solamente en términos físicos, porque el ser humano son todos estos cuerpos. Entonces ella tuvo una enfermedad que inicia en la emoción. Tenemos el cuerpo mental, que es la forma en que nosotros pensamos. Hay una similitud muy grande en la ancestralidad china y la ancestralidad andina. Ambas ancestralidades plantean que tenemos el buen pensar, después el buen sentir y después el buen hacer. Si nosotros tenemos equilibrado el buen pensar, el buen sentir y el buen hacer, vamos a estar saludables. Y ese buen pensar está en el mundo, está en el universo mental. ¿Sí? Y entonces, la salud, por eso es un abordaje transparadigmático. No estamos diciendo que lo occidental es menos que lo andino o que lo chino. Tampoco que lo chino es superior o que lo andino es superior. Estamos diciendo que estamos en una época en la cual solamente integrando los mundos podemos dar respuestas eficaces. El posmodernismo no es un tiempo para vivir sectarios y sectorizados, sobre todo en la ciencia, pero tenemos que darle a cada uno de estos paradigmas su lugar. Por eso también puse el párrafo 9 de uno de los libros más importantes de la medicina mundial de todos los tiempos, del Organón del Arte de Curar, del doctor Christian Federico Samuel Hahnemann, donde el maestro dice, en el estado de salud, la fuerza vital autocrática que dinámicamente anima el cuerpo material, que es el organismo. Entonces decimos que hay una fuerza material, una fuerza inmaterial, perdón, que domina, que maneja dinámicamente lo vital. Gobierna con poder ilimitado, conservando todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto a las sensaciones como a las funciones, de modo que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros puede emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de la existencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? O tal vez yo, interpretándole al maestro, que existe una sustancia inmaterial que es la que domina, la que mueve la sustancia material. Si bien es cierto, la ciencia positivista es excelente, pero no concibe esta sustancia inmaterial que está viva en todos los seres humanos. Y nosotros hablamos de cuerpos muertos cuando podemos hacer un diagnóstico de por vida y no nos fijamos en lo dinámico, en lo propiamente dinámico que es la vida. Sí, y esa es otra forma de ver la salud. Como por ejemplo, yo me doy cuenta que ahí en el cemento hay unas hojitas o unas hierbitas tan grandes o tan fuertes que le revientan al cemento. Eso es la vida. Eso también pasa en nuestro cuerpo. Entonces, hablar de enfermedades incurables, siendo que están formadas de esta fuerza vital, hasta cierto punto es absurdo y puede responder a intereses económicos, ¿no? Porque lo más interesante es tener pacientes enfermos de por vida que consuman remedios y fármacos de por vida. Entonces, el pensar, el trabajar de una forma integrativa la salud involucra entender que todo cuerpo es diferente y que la estadística se quiebra en el individuo. Si bien es cierto, la estadística predictiva nos puede dar una forma de poder analizar lo que va a suceder, pero no es la palabra final, no es la palabra última. Y el ser humano, y aquí está eso, es un abordaje transparadigmático fenomenológico, que quiere decir que tenemos que poner atención al fenómeno, a lo que está sucediendo. Entonces, el abordaje paradigmático y fenomenológico en cada uno de los pacientes, no es lo mismo, yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, mi abuela tenía diabetes y mi abuela pasó 40 años con diabetes y nunca tuvo ninguna complicación y tomaba dosis bajas de metformina durante toda su vida.
y al final cuando ya pasó los 82 años, ya inclusive dejó los fármacos y comía hartas ensaladas de frutas y no le pasaba nada a la abuela. Mientras hay otras personas que debutan con amputaciones de miembros, con coma diabéticos, con insuficiencia renal. Entonces no podemos decir que la diabetes va a matar a todos de una forma brutal. Depende de la manera en que tú seas, en que tú vivas. También la homeopatía tiene un silogismo que me parece fabuloso y que me da mucha esperanza cuando voy a tratar a los pacientes. Me da esperanza en mi salud. Y dice, en tu manera de ser está tu manera de padecer, porque los seres humanos somos integrales. Es decir, no podemos decir que mi cuerpo físico se va a enfermar o va a estar sano si yo tengo enfermo mi cuerpo espiritual, mi cuerpo energético y mi cuerpo espiritual. Y otra particularidad antes de seguir, que nosotros vemos que el cuerpo energético está en la mitad, está en el centro, según Luis Enrique Cachihuango. Y las limpias que han aprendido a hacer nuestros taitas y nuestras mamas, justamente son limpias energéticas. Y lo que curan es el cuerpo energético. De ahí la importancia de que los conocimientos de la medicina popular y de la medicina ancestral andina nos ayudan en nosotros sentimos, la forma en que nosotros pensamos, la relación que tenemos con el espíritu y sobre todo nuestro cuerpo físico. Podemos integrar estas prácticas que trabajan sobre el cuerpo energético con las demás formas de hacer salud. Y esa es la propuesta integrativa transparadigmática que nosotros queremos hacer en el CNI. ¿Sí? No sé si es que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, voy a dar paso por ahí algunos comentarios que tenemos acá. Raúl Bastidas, que nos saluda desde Caracas, Venezuela, nos habla de la simbiosis de las prácticas. Tenemos, bueno, saludos de Guadalupe Solano, de Lilia Ruilova desde Loja, saludos desde Cayambe. Soraya Barragán Soto nos dice, es necesario vernos como seres integrales y no por separado, la simbiosis de la sanación en todos los cuerpos. Y tenemos aquí a Marisol Quesada que nos dice, buenas noches, lo mejor es la gratitud, como voy sintiendo e integrando, voy mejorando si logro ver la luz de mi espíritu principal. Saludos a mi amigo Fabián, te admiro y te aplaudo. Bueno, Gracias. Y ahorita que lo oigo a mi querida partera, la Sora Barragán, qué lindo saludarte, Sora. Y lo que vos dices es importantísimo. Necesarios vernos como seres integrales y no por separado. La simbiosis de la sanación en todos los cuerpos, en ese tejido que nosotros tenemos que construir, en ese tejido que nosotros tenemos que sanar, luego de las violencias, de las guerras, de las doctrinas políticas que también nos separan y se acentúan en las bajas pasiones, que nos quieren ver divididos. Ahora que estamos en tiempo electoral, pucha, yo me río de los que se dicen de un lado y lo que dicen del otro, porque ¿cómo pueden vivir tan esquizados? ¿Cómo podemos vivir tan esquizados como sociedad? O soy del uno o soy del otro. No le veo nada bueno al uno, no le veo nada de bueno al otro. Entonces es cierto que somos unos seres, todos los cuerpos, somos un cuerpo al fin y al cabo, y somos una comunidad, y en la manera en que nosotros sanemos esa comunidad, vamos a sanar a la sociedad. Es decir, la medicina integrativa no es solamente de cuerpos, la medicina integrativa también es de comunidades, es de amigos. Si nosotros pensamos, como decía ayer el Manu León, que yo veo que las presentaciones son fabulosas, tenemos que pasar de la promoción a la participación, creo que decía Manu. Si es que nosotros no participamos en la construcción de la salud, nunca tendremos un estado de bienestar. Entonces, la salud integrativa invita a pensarnos más allá de los cuerpos individuales, de los cuerpos sociales, de los cuerpos colectivos, y esa creo que es la propuesta que nosotros también queremos enmarcar dentro del CMI. A veces vamos para adelante, a veces vamos para un lado, a veces vamos por el otro, a veces nos caemos, vamos en espiral, pero también yo me doy cuenta que de eso se trata la vida y como yo les decía ahorita, como que me alargo un poco, a mí que me encanta hablar, porque la Jamie no está, entonces voy a extenderme un poquito más en lo que estoy hablando. Pero qué lindo, gracias por apoyarme en todas estas ideas que vamos tejiendo y vamos construyendo. Ahorita yo soy la agujeta y sus ideas también son los hilos, pero en otro momento ustedes serán la agujeta y yo seré el hilo, y ahí nos vamos tejiendo. Muy bien, este dibujo que yo le pongo aquí, ya tiene un montón de años. Cuando yo junté estos 3 dibujitos era para explicar qué es la visión transparadigmática. Mira, aquí tenemos la célula, que para el positivismo son la explicación de las leyes de la vida. Aquí tenemos la chacana andina correlacionado con el cosmos, y también para el pensamiento andino, aquí está la explicación de las leyes de la vida. Y aquí, este del octograma de Fuxi, de cielo anterior, que para la cultura china
naturalista china es también el origen de las leyes de la vida. ¿Cuál de las tres es la adecuada? ¿Cuál de las tres es la que vale? ¿Cuál de ellas es superior la una a la otra? Las tres grafican lo mismo, pero desde diferentes sentires. Mira que aquí, a través de la interacción del yin y del yang en la cosmovisión china, nosotros vemos cómo se explica la vida y la transformación de la no materia a la materia. Pero en lo andino no podemos, en cambio, desvincular al ser de la naturaleza y al ser del cosmos. El ser no es una abstracción, el ser es un sentir y es un hacer. Y tiene total razón. También tienen razón los que explican desde la célula. Por eso no hay que desdeñar ninguna de las ciencias, sino abrirnos a lo que cada una de ellas puede aportar en nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos que entender una cosa, que no existe una ciencia única. No existe una ciencia por encima de todas las ciencias que quiera entender toda la realidad. Por ejemplo, yo veo que el positivismo es la ciencia que nos ha permitido utilizar los teléfonos celulares. Ahorita mismo, por las leyes positivistas, es que yo puedo estar conversando con vos por esta pantalla de computadora. Tal vez en los Andes, si es que yo quisiera utilizar la telepatía, pudiera utilizar una planta enteógena, ¿no? Pero sería la comunicación diferente, no todos tendrían acceso. Es un gran paso para la humanidad la ciencia positivista, que nos permite chatear, nos permite comunicarnos. Ya, pero yo veo que esta ciencia es muy buena para explicar los fenómenos físicos, los fenómenos matemáticos, lo que ocurre en lo eléctrico, pero no es tan buena para explicar lo que le sucede al ser humano, porque la mayoría de patologías del ser humano, como éramos hablando, tiene un trasfondo inmaterial. Y en una ciencia que prioriza lo material, la prueba, la comprobación, porque sucede que hay muchos pacientes que dicen, yo estoy sano, van donde el médico, le hacen un chequeo, porque ahora hasta te hacen chequeos gratis, porque si es que te descubren una enfermedad, pueden engancharte para consultas de por vida, o pueden engancharte para que vos compres un fármaco de por vida, o al menos un tratamiento costosísimo. Yo veo que eso pasa bastante con el hígado graso, ¿no? Que ya está puesto como que la enfermedad, y hacen ecos gratis, jornadas de ecos gratis para engancharte con el tratamiento, ¿ya? Entonces, mejor sería que haga dieta, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hablar es de una buena nutrición, no de una buena compensación con enzimas hepáticas. Pero bueno, hacen el eco y se olvidan del individuo. Pero un eco, claro que es un instrumento que nos sirve muchísimo. Entonces, el paradigma científico son como las reglas, es el modelo explicativo de la realidad. El paradigma científico occidental entiende la realidad de una forma, los chinos de otra forma y los andinos de otra. El paradigma científico es las técnicas que trazan los lineamientos de una disciplina científica a lo largo de un lapso temporal. Y bueno, vamos para explicar un poquito esto más, me quiero basar en la siguiente diapositiva. Aquí decimos, como para poner ejemplo, son tres árboles diferentes, cada uno de los paradigmas científicos. Yo me tomé el atrevimiento de hacer este cuadro comparativo para que le podamos entender más o menos lo que quiero explicar. Cada ciencia es como un árbol. Digamos que este es un árbol de manzanas, este es un árbol de naranjas y este es un árbol de peras. Manzanas, naranjas y peras. Entonces, el positivismo, que es la ciencia que nos enseñan en la academia, que es la ciencia que vino con el colonialismo y es la ciencia que nosotros queremos, adoramos, posicionamos más, metemos más plata, le metemos más investigación. Todas las aproximaciones que se hizo para tratar el COVID fueron enfocadas en la medicina positivista, pero si nos damos cuenta, los números de nuestro país fueron peores en los lugares urbanos donde tenían acceso a la medicina que viene del paradigma positivista. Pero los números fueron muy buenos en las comunidades afro y en las comunidades indígenas de nuestro país, donde no tienen tanto acceso a la medicina positivista. Pero, ¿por qué digo esto? Porque a veces pensamos que solamente la medicina positivista es la única. Y en temas económicos es la única, es donde más plata se mete. Creo que se invirtieron como $100 millones en vacunas y no se pudo y no se quiso investigar nada de cómo nuestras comunidades afro y nuestras comunidades indígenas pudieron tener tan buenos resultados, mejores que en Brasil, que fue un desastre, mejor que Estados Unidos y en muchas zonas de las grandes ciudades tuvimos acá. Pero no investigamos, más bien fuimos consumidores de lo que nos ofrece esta ciencia positivista, que es una excelente ciencia, que yo la estudié por 7 años en la Universidad Central, la 4 veces centenaria Universidad Central, pero que no tiene todas las respuestas. Pero a veces pensamos que sí. Y llamamos
a los conocimientos que provienen desde los otros paradigmas como falsos, como mentira, como falta de evidencia, pero ni siquiera nos hemos detenido a entender cómo es que funcionan los otros paradigmas, como que si la inteligencia hubiese nacido cuando llegaron en barco los conquistadores, como que si la inteligencia hubiese nacido cuando fundaron las universidades, como que si la salud hubiese nacido cuando se abrieron los hospitales, pero salud hay hace muchísimo tiempo. Y ahorita que yo le veo a mis amigas parteras, y ahora que iba a hablar la Jamie, como que se nacía solamente porque hay maternidades. Nosotros hemos nacido durante miles de años en estas tierras ecuatorianas. Pero entonces decimos que el positivismo andino, que es el positivismo, que es tan linda ciencia, base de los filósofos griegos, los preceptos judeocristianos, donde dividimos las cosas en bien y mal, así no queramos, así digamos somos ateos o no somos ateos, ese mismo hecho de plantear un Dios es característico de nuestra sociedad occidental. También la raíz de este pensamiento son los pensadores del Renacimiento y los científicos de la actualidad. Ellos son las raíces del positivismo. Yo considero que las raíces del naturalismo andino es la tradición oral, ¿sí? Cuando yo trabajaba en la Dirección Nacional de Salud Intercultural, tuve la suerte de sentarme al lado de Taita Luis Enrique Cachihuango y yo no sabía que era tan duro. Y yo le conversaba, ¿qué más, Katza? Y él, me respondía las cosas así como panas. Y yo me acuerdo que debe un libro que se llamaba el Tratado en el Arte del Soplo, que es uno de los libros más lindos de acupuntura que hay. Y me dice Taita Luis de Enrique desde su sabiduría y desde su sencillez. Y dice, oye, ¿tú estás leyendo un libro que se llama El Tratado de Sanación en el Arte del Soplo? Yo digo, sí. Y hoy me dice, nosotros también curamos con el soplo los andinos. Y este era un libro de acupuntura. Y digo, ¿en serio? Y ahí nos quedamos conversando. Entonces, mira, yo le digo, oiga, Taita, ¿y usted por qué no me da un libro de lo que usted sabe? Yo le puedo prestar este libro y usted deme un libro de lo que usted sabe. Y Taita Luis Enrique ahí me dice, yo no te puedo dar un libro porque nadie serio escribe de cosas serias. Y yo me quedé en una sola pieza, porque cachas, construir una ciencia donde la escritura es innecesaria. Mientras nosotros en la academia estamos viendo, tengo que publicar tantos papers, si es que yo publico tantas notas, si es que escribo un libro, tengo más aval, que te salga una persona, un académico de primer orden, un sistematizador excelente como Luis Enrique Cachihuango, y que te diga que nadie serio escribe de cosas serias. Por eso es importante la tradición oral. Yo le dije, oiga, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo es que nadie serio escribe de cosas serias? Y el Taita y me dice, verás, cuando yo estoy hablando con vos, hay una parte tuya que me cree, una parte tuya que no me cree. Yo digo, cierto, es Taita. Y me dice, cuando yo te hablo a ti, hay una parte mía que cree lo que hablo y una parte mía que no cree lo que hablo. Es decir, cuando conversamos dos, en realidad estamos conversando cuatro. Y tenemos que dejar que los cuatro hablen. Entonces, para que vos aprendas que dudar de lo que yo digo. Y la parte que tú dudas me hace dudar a la mía y vamos construyendo la verdad, porque la verdad no es verdad porque está escrita. La verdad es verdad porque tenemos el ejercicio del pensamiento y del razonamiento. Entonces nadie serio escribe de cosas serias y la tradición oral es la base de nuestro conocimiento andino. También en el naturalismo andino tenemos el conocimiento de los abuelos. Esa figura que yo veo que por no entenderla, que por la misma, con el mismo menosprecio de esa imagen, no ha ocupado el lugar que tenía que ocupar, el lugar de los abuelos. Yo veo en la crianza de mis hijos lo importante que son los abuelos. Yo lastimosamente no pude compartir con mis abuelos, pero yo me doy cuenta que el abuelo es ese referente ético, moral, es esa persona con experiencia que sabe lo que quiere y que te quiere para colmo y que te quiere transmitir ese conocimiento. No todos los abuelos son así, lastimosamente. Tenemos que ponerle intención en los Capac Raimi para que los abuelos vuelvan a ser abuelos y para que cuando nosotros seamos abuelos rescatemos esa figura anterior, que a veces los mestizos no tenemos tanto. Y así como a los guaguas les dejamos en las guarderías, les dejamos en los asilos. Entonces, ir retomando, pero en el naturalismo andino es central la figura del abuelo. Y también encriptado en plantas sagradas. Esas son las raíces del pensamiento naturalista andino, según mi sistematización. Mientras que el naturalismo taoísta tiene el I Ching, los clásicos confucianos y los conocimientos de los tres grandes emperadores. ¿Ya? El tallo del método científico positivista es el método científico y la escuela. A veces tenemos el error epistémico que pensamos que método científico es igual a ciencia. No, el método científico es una herramienta que tiene aproximadamente 200 o 300 años de ser creada. Pero nosotros vemos construcciones milenarias en América, en Egipto, en la China. No tenía el método científico, pero se construyó ciencia.
A veces confundimos el método científico con la ciencia, ¿sí? Entonces, yo no creo en esta ciencia porque no tiene evidencia, porque no cumple el método científico. Bueno, te estás limitando tu conocimiento a 300 años y a un conocimiento muy limitado que no entiende las partes intangibles del ser humano, ¿ya? El médico o el sanador tiene que hacer ese esfuerzo por entender la parte inmaterial del ser humano. Y el lugar donde se aprende es la escuela, llámese escuela, colegio, universidad. En el naturalismo andino no existe el método científico. Aquí lo que existe es el sentir y el hacer. Entonces, primero vos observas y algo es verdad porque lo sientes que es verdad. Ahí está el sentido. Y luego lo haces porque sientes que lo puedes hacer. No es el método científico. No es cierto porque alguien lo comprobó. Es cierto porque yo lo siento como cierto. Y las personas que hacen limpias, las personas que están en esta dinámica de la sanación energética y espiritual, saben sentir cuando el huevito va por un lado, cogen y le pasan el tabaquito y se marean. ¿Dónde está el estudio que, como los neuromarcadores para ver, te mareas? ¿Y cómo se siente la persona después de que le soplan el traguito? Se despierta, los ojos no puedes abrir, ¿qué pasa? ¿Te hace acuerdo cuando recién saliste del útero materno y estás con los ojos que quieres abrir? Así es como cuando te soplan el traguito. ¿Cómo podemos hacer el análisis cuantitativo de ese sentir? ¿Me cachas? Entonces, cada paradigma tiene su fortaleza y el sentir y hacer es desde el naturalismo andino. ¿Y dónde se aprende? En la comunidad, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros mantengamos y crezcamos comunidad. Por eso yo veo que el CMI en este esfuerzo de juntarnos como una comunidad, hemos hecho el Congreso de las Medicinas Integrativas, porque tenemos que integrarnos. Si no hacemos eso y no nos fortalecemos comunidad, simplemente nos van a romper. Si somos muchos, no nos van a romper. La observación empírica, en cambio, es el tallo del conocimiento naturalista taoísta, es decir, sentarte y meditar, observar como el maestro Zen. Y aquí el lugar de aprendizaje es el maestro-alumno. Las ramas del positivismo son las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias exactas, y nosotros tenemos médicos, abogados, ingenieros. Es decir, eso es lo que da el árbol de manzanas, médicos, abogados e ingenieros. En cambio, la matriz del pensamiento, que es las ramas del conocimiento andino, es la chacana, que Taita Julio Morquecho, yo me acuerdo en la Hatun, tenía su chacana, le acostaba a una persona, le ponía encima la chacana y decía, está enferma de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Cómo sabe Taita? Bueno, eso no nos enseñó el Taita, pero él podía hacer el diagnóstico colocando una chacana encima de una persona. Entonces, esta es una matriz de pensamiento lógico que nos permite entenderle a la naturaleza a través de los opuestos, de la dualidad. ¿Y qué es lo que produce este paradigma? El runakuna, es decir, los seres humanos. El runakuna es una persona que puede dedicarse a la construcción, a la salud, a la agricultura. No nos interesa especializarnos como médicos, como abogados, como ingenieros, no. Aquí lo que buscamos es hacer un ser humano íntegro, un ser humano completo. En el naturalismo taoísta tenemos el emperador, el príncipe, el funcionario, el ministro, el obrero y el delincuente, según las 6 líneas de los hexagramas del I Ching. Pero, ¿a qué voy con toda esta explicación que yo, siendo parte del árbol de manzanas, no puedo entender a las peras y no puedo entender a las naranjas? Si es que yo quiero dar una opinión fundamentada de un paradigma científico, tengo que comenzar por la raíz, luego por el tallo, luego por las ramas, y ahí mi opinión va a tener no validez, sino un peso académico más fuerte y más real. Yo como médico positivista, ¿cómo voy a opinar de la acupuntura si es que no he leído el I Ching, los clásicos confucianos, si es que no me he dedicado a la observación empírica, si no he tenido una enseñanza maestro-alumno, si no entiendo el octograma de Fuxi? Claro que puedo opinar y todo el mundo puede opinar, y más ahora que tenemos las redes sociales que opina el que quiere y el que no quiere. Pero si es que tú quieres hacer una opinión seria y basada, puedes formarte en esto. Y esto no es solamente el ataque hacia la raíz, porque muchas veces nosotros desde el pensamiento naturalista andino, desde el naturalismo taoísta, decimos, los médicos, ellos no se dedican y solo piensan en la plata, el médico no sabe. No, no es así tampoco. Tenemos que entender desde la filosofía, los preceptos, el método científico, la escuela, y ahí podemos dar una buena opinión. Ventajosamente, ahora podemos estudiar, hay la información en el internet, en las redes sociales, en los libros. Tenemos maravillas como el Google Translator, que yo pongo un texto en inglés y me sale luego en español, y si le encuentro el texto en chino también le puedo leer en español instantáneamente. Es decir, lo que yo creo que más nos detiene para que no podamos hacer una verdadera medicina integrativa en la actualidad son nuestros prejuicios, ¿sí? Entonces pienso que
una construcción de medicina integrativa viene a través de derribar nuestros prejuicios. Y creo que para los ecuatorianos esa es una misión más compleja, porque tenemos un pensamiento y un Estado colonial que lucha por el blanqueamiento del pensamiento, el blanqueamiento de la apariencia, y que no reconoce la riqueza en muchos casos que tiene nuestra mitad andina, nuestra mitad ancestral. Entonces, el acceder a lo integrativo es acceder y hacer las paces entre nuestros colores, nuestras formas. Y cuando nosotros aceptemos que somos un país eh, intercultural, plurinacional, vamos a poder tener recién una ventanita política por donde podamos salir. Cuando entendamos que el opuesto es necesario para que la sociedad pueda servir, cuando pensemos que el que piensa diferente es necesario para que mi pensamiento crezca. Asimismo en las medicinas. Yo necesito saber bien la medicina occidental para poder acceder de una forma adecuada al pensamiento andino y al naturalismo taoísta y seguirme formando toda la vida, porque el que ha elegido el camino de sanador y el que tiene la vocación está aquí para toda la vida. A veces estamos en los cursos que dictamos en el CMI y yo les digo, este es el primer paso. De ahí para que vos aprendas tienes toda la vida. Y eso es. No sé si algún comentario, alguna pregunta. Sí, hemos tenido algunos comentarios aquí de nuestros espectadores. Aquí Nat Paco Fernando Delgado nos dice que buenísimo este compartir. El inicio de una salud integral es comprender y vivir las leyes naturales. La ley del amor, ley causa-efecto, ley de jerarquía, etc. Saludos de Quito Calderón. También Andy nos dice, pienso que nos ha costado mucho entender que existen otros caminos de sanación y sobre todo comprender la relación importante entre lo emocional y lo físico. También Ana Lucía Jiménez nos decía que sí tuvo la oportunidad de conocer al Taita Cachihuango. Yo también, con bien nuestros caminos se cruzaron en la Hatun Yachayhuasi, por eso estamos colaborando también en este centro de medicina integrativa, porque es esto como cuando uno siente el llamado, acude y hay esta interrelación del sentir y el pensar. O sea, bueno, la experiencia personal nos lleva a encontrar estas nuevas intereses y la curiosidad de decir, bueno, ¿dónde encuentro? Y se van tejiendo y vas conociendo gente increíblemente sabia que te enseña, te cuenta, dices, no siempre hay textos. Tuvimos la oportunidad de tener grandes maestros taitas que nos tocaba estar escribiendo, súper atentos de todo lo que nos decían, porque no tenían un libro de texto. Decían, esto me decía mi abuelo, esto es sabiduría de mi tierra, y es una realidad, pero hay que tener siempre esta apertura, ¿no? Para decir, yo quiero aprender lo máximo posible, es necesario así. Bueno, y seguimos acá con los saludos, aquí con los comentarios. Marisol Quesada nos dice, a ver, se me da un poquito que la gente está súper activa. Sí. Admiro tu adentrarte en la búsqueda científica y este análisis racional para integrar. Te apoyo en esa defensa de la vida. El camino es iluminar y jerarquizar al dueño de la vida. Y corto cuando relevamos nuestro origen. Es uno solo, miles de años más allá de la filosofía. La raíz es oral, invisible y absoluto. El amor grandioso superando las artes básicas. Cuando hablamos del mundo espiritual, ahí vamos educando unificación. Nos dice Raúl Bastidas que la ruta de paradigmas es difícil de cambiar en culturas completas, pero no es imposible. Sí, bueno. Y bueno, acá a Chixaruma Morocho nos dice, en lo andina tenemos nuestras formas de escritura y es una realidad. O sea, no hay libros de texto, pero hay tejidos que están en el vestuario. Tenemos ahí información en las construcciones, en la simbología, que bueno, recién en esta época ya se está haciendo estudios, interpretaciones, pero muchos años se ignoró que existían estos escritos que ahora ya reconocemos que había otras maneras de escribir, fuera de nuestras escrituras convencionales que nos han enseñado, ¿no? Y bueno, Ana Lucía Jiménez dice, desde todas las cosmovisiones, como defendemos la salud integrativa. Verónica Pitizaca nos dice, la luz hubo antes que la ciencia. Y bueno, vamos ahí.
Sí, aquí estamos con mucha gente plenamente yoga, también saludos. Gracias por compartir, saber desde un lugar tan compasivo, nos dice. Que también es alumna de la Hatun y del Taita Cachihuango. Aquí nos hemos conectado varios colegas, estudiantes curiosos. Es un espacio abierto para todos. Gracias, Fabián. ¿Podemos seguir? Muy bien, claro, con gusto. Entonces, eso, ¿no? Entonces, el sentir, el hacer, el interpretar, el mensaje multívoco es parte de nuestra escritura andina, ¿no? No como esa escritura monolítica de las palabras que a veces no dicen nada. Y ahí viene el sentir, viene el hacer, viene la intuición. ¿Puedes pasar, porfa, a la siguiente diapositiva? Entonces, la charla se llamaba la medicina integrativa desde la teoría a la práctica. ¿Por qué se llamaba eso? Porque luego es como nos devanamos la cabeza para ver, siendo entes, la cabeza, el cuerpo, los sentires, y a través del camino uno va aprendiendo, va confiando. De cómo ya tenemos esta visión transparadigmática, social, coyuntural, histórica, y cómo luego cogemos y lo hacemos de esto de la teoría a la práctica. Y esta es la camino que hemos tenido como CMI. Y vamos a compartir ahorita una parte de ese camino con ustedes. Y claro, haciéndoles la invitación a que nos unamos en esta comunidad, a nosotros también ser parte de sus comunidades, de que podamos trabajar mancomunadamente en la construcción de una nueva salud, con los principios y con las visiones claras, desde el respeto, desde la humildad, ir conociendo, ir entendiendo el camino de cada uno de los actores de sanación. Ahorita también, así como Jamie está atendiendo un parto, hay tres amigas de la partería que están atendiendo un parto ahorita, la María Larcón, la Katy Salas y la Laurita Corral, y están ahí acompañando un parto. Entonces, qué lindo ver cómo la María y la Katy se llevan ya tantos años y cómo sus vocaciones son las que les van uniendo, y cómo tener el gusto de haber trabajado con ellas durante años, ¿no? El entender que nos vamos ubicando, nos vamos uniendo porque somos parte del mismo camino. Y el mismo camino nos va puliendo, nos va reconciliando. El mismo camino nos debe hacer crecer. Y bueno, como dice mi amigo el César Salazar, todo lugar es aquí y todo tiempo es ahora. Entonces, ahora es un buen tiempo para que nos vayamos uniendo. Y por eso es el propósito de este congreso también, para unirnos más. Entonces, el CMI, Centro de Medicina Integrativa, busca el acompañamiento a personas en sus procesos de autodeterminación en la salud desde una perspectiva integrativa. ¿Qué significa autodeterminación? El asunto no es que nosotros cambiemos de amo, el asunto es que nosotros seamos libres. No es que yo coja y te diga, ahora ya no utilices el ibuprofeno, sino tómate el Traumel. No se trata de eso. No se trata de que yo te diga, ahora el médico internista que lo sabe todo, a que te diga, oye, ahora ándate donde el taita que lo sabe todo, desde un proceso que sea más bien de obediencia, de obsecuencia, de desvinculación, de desconexión con uno mismo, con su destino y su sentido histórico. La propuesta es que tú te autodetermines en la salud. ¿Quién eres tú? ¿Qué buscas? ¿Y qué caminos quieres llevar para que esa autodeterminación en tu salud se dé? Partiendo de esa vida que quiere vivir y entendiendo también que la muerte no es una enfermedad, sino es un proceso natural, vital y fisiológico. Ahora que hablaba con el Taita Gruber, que estuvo por aquí cerca, va y decía, yo a estas alturas ya no quiero hablar tanto del buen vivir, yo quiero hablar del buen morir. Yo digo, oye, qué lindas palabras, qué sabiduría que guarda en lo que habla, ¿no? Cachas, crear tu buen morir y no entenderle a la muerte como un castigo, como un escollo, como el sentido de la podredumbre corporal. No quiero hablar de un buen vivir, quiero hablar de un buen morir. Y me acuerdo de una conferencia que le escuché a José Luis Padilla Corral, el médico insigne de la Escuela Neijin de Acupuntura, en una presentación que yo le vi cuando vino acá a Ecuador. Él decía que cuando tienes más de 80 años, parafraseándole, decía que recién ahí vale la pena pensar en el futuro, porque recién ahí vienen las cosas importantes del futuro, porque antes de eso, ¿qué es lo que piensas en el futuro? ¿Qué como? ¿Qué carro tengo? ¿Cómo les educo a mis hijos? ¿Cómo soluciono mi vida? Pero luego, cuando estás cerca de la muerte, ahí vale la pena pensar en el futuro. Y me parece interesante cómo la autodeterminación
debe también abordarse de los términos en cómo evaluamos la vida, cómo evaluamos la muerte, y a través de eso autodeterminarnos como personas, ser libres de nuestras decisiones, no educarnos ni buscar una salud a través del miedo, sino a través de la virtud. Por eso, ¿qué es lo que buscamos en el CMI? Acompañamiento a las personas en sus procesos de autodeterminación y de responsabilidad consigo mismo. Yo le voy a acompañar en su proceso de salud. Yo no es que le voy a curar. Ya, yo soy creyente. Yo creo que la salud viene de Dios. Entonces, yo le voy a acompañar en eso si es que Dios me lo permite. Y decimos desde una perspectiva integrativa, tratando de hacer la transparencia. Para eso en el CMI nosotros hicimos consultorios polifuncionales con oferta de consultas de medicina china, de medicina andina, de medicina homeopática, de psicología, de terapia emocional y nutrición, porque nos damos cuenta que todas las medicinas pueden integrarse si es que nosotros conocemos cuáles son sus trasfondos epistémicos y sus fondos filosóficos. El maestro que nos dejó en el tiempo de la pandemia, el doctor Víctor Madrid, él decía, los misterios de la salud o los misterios están más allá de las escrituras. Así, y él decía, no están más acá. Es decir, si yo quiero penetrar en los misterios, primero tengo que leer las escrituras, tengo que aprender, no minimizar las escrituras. Luego de que yo aprendo bien las escrituras, lo que está escrito en la teoría, ahí recién puedo acceder al misterio de lo fenomenológico. ¿Qué les digo con esto? Que aquí la invitación no es a que seamos, de que cambiemos de secta. Si antes mi secta era la biomedicina, ahora mi secta va a ser la medicina china, y ahora mi secta va a ser la homeopatía, y ahora mi secta va a ser la sexualidad tántrica, y ahora mi secta va a ser un montón de sectas que hay ahora, sino que desde tu racionalidad, desde tu coherencia contigo mismo, encuentres cuál es la secta que te permite que tú te desarrolles y seas tú mismo en primer lugar y que guarde la coherencia, ¿sí? Por eso ahí venía la oferta de consultorios polifuncionales y este concepto de la autodeterminación en la salud, que es el acabar los prejuicios y el dejar de ser sectarios, tratar de encontrar la verdad, de no encontrar gurús, de no encontrar, qué sé yo, que los debe haber, pero yo creo que en un maestro que es el maestro interior, ¿no? Que está dentro de nosotros y que sabe lo que está bien y lo que está mal, no cambiar no cambiar de amo, sino ser libres. Creo que se trata la autodeterminación. Y sí es importante conectarnos con ese maestro interior y ser integrativos como para poder siempre aprender más y tener una visión global, porque el camino es infinito. Uno aprenderá hasta que seamos viejitos si es que estamos con la apertura. Y voy a tomar también esta oportunidad para contarle a nuestros espectadores del trabajo que estamos realizando los jueves en el Centro de Medicina Integrativa. Estamos realizando atenciones gratuitas de terapias del dolor, en las que estamos combinando estas terapias. El doctor Fabián con sus conocimientos de acupuntura en punción, estamos trabajando con sonoterapia, con terapias del sonido, con masajes. Entonces esta oportunidad de compartir con la comunidad, que no sea tampoco, no vean límites económicos, sino todos tenemos el derecho a acceder a la salud, y esa es la intención, de seguir difundiendo la salud y de compartirla. Entonces también bienvenidos los días jueves. Estamos haciendo estas atenciones en el CNI, en la avenida Napo y Salcedo queda, para los que no han ido aún al centro médico. Y cualquier cosa nos pueden escribir un comentario para mayor información, pero está ahí la invitación. Sí, muchas gracias, María. Y eso también es parte del tejido, ¿no? Porque nosotros hemos planificado en el CMI también atenciones gratuitas. Bueno, que gratuitas no son, porque nada es gratuito en esta vida. Siempre hay un intercambio energético. Nosotros pero sí le ofrendamos eso al universo, por nuestro lado. O sea, no es que nadie es bueno ni nadie es malo, ¿no? Eso primero no existe. Pero sí, son atenciones que ofrendamos al universo. Porque pensamos que hay muchas personas que ayudan y colaboran y que a veces también la atención médica puede ser muy excluyente. Y pensamos hacer con las guaguas. Vinieron unos doctores de China, yo voy a contar la historia. Vinieron unos doctores de China a hacer terapia del dolor en el hospital de Calderón, y ahí estaba mi buena amiga, la científica
Lucy Valdeón. Entonces ella me invita, ella es profesora de la universidad y me dice, Fabián, ven a ver que están haciendo acupuntura, ya bacán, yo voy. Entonces me voy allá y les veo a mis alumnos y mis alumnos dicen, oiga, doctor, están haciendo acupuntura y yo voy a ver. Y entonces le vi a un médico chinito que era de Taiwán, que tenía 70 años, el doctor Albert Su. Yo le digo, ¿qué más, doctor? ¿Qué está haciendo? Y todo hablábamos en inglés. Por eso yo les recomiendo a los hombres que aprendan a hablar inglés. Y entonces comenzamos a hablar en inglés, yo en inglés medio patojo de medio español y él en su inglés medio patojo, medio... Entonces, pero sí nos entendíamos. Entonces, me enseña los protocolos y yo vi, y él decía, esto no es acupuntura, esto es manejo del dolor. Y va el doctor Su y me dice que él pagaba para venir a hacer esto, una cantidad alta, no les voy a decir aquí la cantidad que él pagaba, pero sí era una cantidad alta que él pagaba para venir de Estados Unidos, donde él vive, para hacer esta terapia en los ecuatorianos. Y yo le digo, oiga, maestro, pero yo me demoro siquiera una hora en los pacientes cuando yo hago acupuntura. Y él me dice, sí, y está bien, pero esto no es acupuntura, esto es terapia del dolor. Y yo voy a, a atender aquí, yo quiero ayudar a las personas. Yo me quedé asombrado, porque él pagaba para venir a ayudar a los ecuatorianos. Yo no siendo ecuatoriano no es que hace nada. Y para colmo, él me comienza a enseñar la técnica, porque generalmente nosotros en la academia escondemos las técnicas, ¿no? ¿Qué va a hacer que este pana sepa? ¿No ves que es mi competencia? El pana en otro nivel, en otra forma de tejer. Y creo que ahí él era la agujeta y yo era el hilo, porque justo ese día era el cumpleaños de mi esposa, la Eli, y va este doctor y me enseña, y viene para pagar, para ayudar a los ecuatorianos. Y yo le ayudo unas horas y digo, bueno, maestro, me tengo que ir porque es el cumpleaños de mi esposa. Y va el doctor Su y saca de su billetera $20 y me da. Yo me quedo loco, así como esas anécdotas del maestro chino que te hace una invitación, ¡pam! Me quebró la cabeza. Porque digo, y maestro, ¿y por qué me da estos $20? Y ahí estaban los alumnos viendo que este personaje me da $20 y los alumnos viendo, entonces nos quedamos así. Y me dice, para que le compres un regalo a tu esposa. Pero yo, mientras manejaba, seguía pensando en eso, mientras manejaba, seguía pensando eso. Festejábamos el cumpleaños de mi esposa y yo seguía pensando en eso. Yo decía, yo me acuerdo que cuando me fui a China, cuando dejaban propina era decir que no hiciste nada. ¿Será que él me hizo desde esa forma? Pero por otro lado, tal vez si es realmente un regalo que le quiere dar. Y era como, me daba vueltas y le pensaba y le pensaba. Y al siguiente día aparece la María con la Nati y vienen al CMI y dicen que tienen que hacer prácticas de la Hatun Yacha Iguasi. Y les dijimos, ya, pues entonces hagamos esta terapia del dolor del doctor Su. Hagamos, porque ahí como que ya tuvo todo sentido, ¿no? De ahí el agradecimiento a ellas como individuos, agradecer su camino y su vocación, porque nos permite hacer esto y ampliar. Entonces, al comienzo yo quería hacer martes, que es el día del Señor de los Remedios, porque mi abuela era ferviente devota del Señor de los Remedios, que tiene su capilla en la iglesia del Belén acá en Quito. Pero los martes doy clases en la U y le cambiamos por jueves, porque no podía cambiar las clases de la U. Entonces, hacemos los jueves. Y están todos cordialmente invitados. Mañana, como es jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, vendrán. Gratuito, gratuito no es porque cobramos $2 de las agujas y las personas que vienen tienen que traer una toalla y tienen que traer una sábana, ¿ya? Entonces traen sus $2 para las agujas, sábanas, y también ha sido una cosa brutal porque también nos hemos abierto, tenemos ahí una cajita y decimos las ofrendas, y hay personas que vienen con comida, vienen con cosas y nos ha maravillado porque la última vez nos trajeron tanta comidita que invitamos a comer a 3 personas más, ¿no? Invitamos a comer a 3 personas más y terminamos llevando en tarrinas de la bondad de la gente. Y eso me da una esperanza brutal en el tejido. No sé, Mari, si quieres decir algo. Sí, ha sido una experiencia súper enriquecedora, pues uno como que abre el corazón hacia cosas nuevas y asimismo recibe un montón de saberes porque llegan o han seguido llegando seres muy interesantes, gente muy sabia, con el corazón muy, muy abierto, que también lo que es recíproco. O sea, bueno, dices yo, y bueno, me pongo a accionar, a compartir lo que yo he aprendido en mi camino, y también llegan otros seres con su camino a contarnos y buscando ese alivio de estas medicinas, y vamos siempre conversando y voy conociendo gente súper interesante. Y también el hecho de que llega alguna persona con padecimiento y es eso de, ya bueno, le duele, pero conversar, damos el espacio de conversa, ¿cómo te sientes?
a veces tienen emociones que exteriorizar, darles el espacio también, el soporte, bueno, o sea, si necesita llorar también, llore, conversemos, que es parte de la sanación, eso de entender que no es solo el cuerpo que me duele, sino, bueno, aquí justo está la imagen en que vino esta mamita hermosa, una abuelita, de eso. Vengo y tal vez necesitamos un espacio de contención, de compañía, y en eso también aprendes, o sea, te sientes como el alma se va llenando así con este compartir, y para mí ha sido hermoso, y agradezco también a CMI por esta apertura, porque es reafirmar cosas que uno ha aprendido, pero seguir aprendiendo más, porque ha sido... Y, y sabes qué, yo veo que también desde mi lado como CMI, y en esto ve, porque ahorita justo el tema medicinas integrativas de la teoría y la práctica, porque yo veo que la manera en que ustedes como terapeutas de la Hatun han colocado, porque también yo era, voy a ser como le vi al maestro Su, entonces comienzo a hacer las cosas, todo pensando, organizando desde el punto de vista logístico, y le veo a la María y a la Nati haciendo el altar primero, o sea, como que se vuela la cabeza, es como que claro, por ahí debe empezar, por la sensibilidad, por el tocar, luego la sonoterapia, y son cosas que van pasando en este transitar y les vas oyendo y ves cómo el paciente se relaja y cómo tiene ese espacio, porque a ratos del ser humano lo que le hace falta, sobre todo, es sentirse contenido, sentirse querido, sentirse que tiene un lugar. Ahí comienza la salud. Sentir que no todo está perdido, que podemos todavía auparnos de entre seres humanos y que tengo un lugar donde ir. A mí me parece que esto comienza desde el altar. Luego, luego hacemos el protocolo del maestro Su y pasamos a los masajes. Y ahí está la María y la Nati, y veo cómo trabajamos, desde que llegamos, pum, 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 haciendo las cosas, viendo, con una entrega bien focalizada, nos damos un tiempito para comer y la jornada de la tarde, vamos ahí, y cerramos, ¿no? Es bastante espiritual, yo siento eso, no sé, María, ¿vos qué sientes? Sí, yo siento un montón cómo se mueve la energía. O sea, bueno, la propuesta empieza, bueno, desde el cuerpo, pero bueno, yo digo, bueno, a mí no es así. A mí he aprendido que la vida es un ritual, y me encanta tratar con ese respeto, con esa conciencia, porque está acorde con mis creencias y con lo que aprendí, de que estamos ahí con el fuego, le pedimos de la fuerza al fuego que nos ayuda a transmutar, entonces usamos también, quemamos palo santo, el trabajo con las plantas, realizamos a los aceites, entonces también es todo un proceso para poder, en verdad, darle una experiencia completa, de poderles compartir a las personas, transmitirles algo más poderoso que lo que normalmente uno recibe en una consulta médica, que es frío y sistemático. Entonces, no, es darse el tiempo, o sea, la gente a veces está por ahí, le decimos, no, o sea, tómense su tiempo, respiren, relájense, escuchen la música, y después del masaje también, después hay un espacio en que se les lleva a la sala de movimiento, y yo les hago hacer ejercicios corporales, porque es parte de eso, o sea, de que la salud es, son muchas partes, o sea, bueno, está la parte de la terapia, pero también conversar, y se le pregunta, ¿y cómo está comiendo? Y se le puede también hablar de herbolaria, y se le enseña ejercicios, porque yo también trabajo mucho con el cuerpo. A mí me gusta trabajar, soy acróbata aérea, entonces me gusta mucho la medicina a través del trabajo corporal, y soy full curioso, entonces siempre busco ejercicios. Entonces, ¿qué te duele? Ah, bueno, también, ¿qué ejercicio le puedo dar a esta persona? Y le digo, para que practiquen su día a día, porque la cosa es también, bueno, siembras una semilla dentro del espacio del centro del consultorio, pero que se lleven a su casa algo que poner en práctica, y una emoción o un recuerdo, o sea, es así, o sea, la medicina no es solo voy a la consulta y se acabó. Ahí está la medicina integrativa, ¿no? Claro, es como bueno, ir corazonando, ir sintiendo y construyendo otra forma. Bueno, sigamos. O sea, la siguiente, si le pueden bajar la siguiente diapositiva. Ahí está. También nosotros, dentro del CMI, llevando de la teoría a la práctica, hablaba con mis alumnos de la universidad, de esta ciencia del Reiki, ¿no? Que tiene sus 5 leyes, y la quinta ley es el enseñar. La quinta ley para conformar un conocimiento y una sanación. Entonces, nosotros vamos también por ahí, por formaciones transparadigmáticas en diplomados y certificaciones. Si bien es cierto, está la atención, pero también está la docencia.
Y por lo que nosotros tratamos de hacer y lo que hemos hecho hasta este momento, hemos hecho la certificación de masajeterapia, de terapias florales, de biomagnetismo, hemos hecho 2 diplomados de partería, hemos hecho, ahorita estamos haciendo una formación para médicos en acupuntura y medicina tradicional china, para que no se pierda esta ciencia, porque también hay que ver que la academia a ratos no va al ritmo que va la sociedad. Entonces, mientras la sociedad está yendo con el YouTube, está yendo con estas formas de conocimiento, imagínate, estamos en un congreso médico online, donde hay personas que leemos de Caracas, que leemos de Ciudad de México, que están de Cayambe, que están de aquí de Quito, y nosotros viendo cómo es que nos faltan aulas en la universidad. Entonces es como que estamos en un tiempo en el que tenemos que aprovecharlo. Y entonces, lastimosamente, por cuestiones legales, académicas, no existe una formación de médicos homeópatas ecuatorianos desde hace 12 años cuando teníamos la Escuela de Formación Homeopática y los reglamentos y las leyes de las entidades educativas niegan la educación de los médicos que se graduaron en la Escuela Ecuatoriana de Homeopatía, en la Sociedad Médica Homeopática. Y creen que solamente se pueden formar en entidades universitarias, pero yo para enseñar homeopatía desde una entidad universitaria me van a pedir que demuestre a través del método científico cómo es que funciona, pero yo te estoy diciendo que es muy difícil que podamos aplicar un método lineal, porque por ejemplo, si yo quiero evaluarle al losartán para la hipertensión, le excluyo al ser humano de todas sus variables, si es que de niño fue abandonado, si es que de niño sufrió una violación, si es que de niño su papá le pegaba, si es que de niño tuvo un accidente de tránsito, le quito todas sus variables. Si es que de adolescente era buen deportista, si es que sufría bullying, si es que de adolescente tuvo menstruaciones adelantadas, retrasadas, dolores, operaciones, ataques depresivos, cambio de colegios, intentos autolíticos. Le quito todas las variables de ese ser humano y le reduzco todas las variables de la existencia a una sola variable que se llama hipertensión, ¿ya? Y evalúo si es que esa pastilla me sirve para la hipertensión, pero ¿para la hipertensión de quién? Porque seguramente la historia de María es diferente a mi historia. Y, y lo que nos interesa curar es el individuo. La medicina, solamente por ponerles un ejemplo, la medicina homeopática sostiene que la causa de la enfermedad está en el alma, es decir, en esa sustancia que une al cuerpo con el espíritu. Y si es que ahí está el origen de la enfermedad en una sustancia invisible, ¿cómo le puedo tratar si es que yo soy positivista? Entonces, por eso yo le reduzco al ser humano a la mínima expresión y analizo clínicamente cómo reacciona un sujeto reducido a la mínima expresión con un fármaco único, pensando que el laboratorio es útil para evaluar la salud de las personas. Si es cierto, te reduce la presión de las arterias y funciona. Es cierto, no digo que no funciona, pero te estoy diciendo que es reductivista y lo que nosotros buscamos es una medicina integrativa. Y entonces, por no estar apegados a estos criterios científicos positivistas, es que la homeopatía es muy difícil que entre comillas, a lo académico. Es muy difícil que la medicina china entre comillas, a lo académico. Es decir, y como los únicos que pueden ejercer esto son especialistas en medicina china y en homeopatía que tengan un aval universitario académico, están cerrando por default estas otras ciencias y diciendo que existe solamente una verdad única, la que reduce al ser humano a la mínima expresión, es decir, a un síntoma, olvidándose de que los seres humanos somos una vida, somos una sustancia vital. Viendo eso y viendo que muchas veces la acupuntura se está volviendo en una atención elitista para muchas personas, decidimos hacer esta formación de acupuntura y medicina tradicional china con, con no pocas críticas de los gremios, pero sí con interés y con fuerza, porque ¿cuál es el peor de los escenarios? Que por mantener el status quo se pierde este conocimiento que a la humanidad le tardó miles de años, a nuestros maestros les tardó años de empaparse allá en China, que nosotros tuvimos que pagar nuestros posgrados, dedicarle años para aprender. ¿Cuál es el peor de los escenarios? Que se pierda este conocimiento, a mi criterio, o que se vuelvan prácticas totalmente elitistas, que puedan solamente ser pagadas para las personas que tienen mucho dinero, cuando este conocimiento, este arte de sanar debe ser difundido a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, todavía no me atrevo a decirles, el que quiera aprender, véngaseme y yo le enseño. No, todavía no le siento ese tiempo, pero me pica la lengua y me pican las manos, porque el peor de los escenarios es que estos conocimientos se pierdan por estar obedeciendo
instancias académicas que no tienen el conocimiento de los paradigmas y que en el positivismo se soslazan, están embelesados en su positivismo y en esa tendencia que la academia también tiene, ¿no? Que tiene una academia muy estructurada, muy monástica, donde los PhD son los obispos, los magísteres son los clérigos y los demás somos los monaguillos. Y cuando vos estás bien bautizado y bien apadrinado por un PhD, puedes decir cualquier cosa que digas. Y si tienes un grupo de estudios, también yo veo que mucho de la academia va por ese lado. Y la gente que ya descubre eso quiere volver a lo natural, quiere volver al conocimiento de los abuelos, pienso yo. Entonces, por eso estamos poniendo para enseñar y para aprender. Cualquier idea, cualquier terapeuta dentro de ustedes que quiera que diseñemos una de estas certificaciones, diplomados, el CEMEI estamos abiertos. Hemos hecho con la querida Laura Corral la certificación de Qigong. Entonces nosotros vamos viendo cómo vamos construyendo y vamos tejiendo con las demás personas esta forma de enseñar, la quinta ley del Reiki, que es la enseñanza. Siguiente diapositiva, mi querida María. Vamos ahí. Y bueno, queríamos también tomar la oportunidad para leer algunos comentarios que se nos dan, aquí tenemos de los espectadores. Bueno, Jorge Rodríguez dice, muy bueno los saberes ancestrales. Yo les digo, no solo se queden con una sola cosa, y aún estudio en la JATU, más también soy egresado del CEMOI en terapias florales, con la técnica del Dr. Bach, pero con las flores de acá endémicas del Ecuador, y es muy lindo. Gonzalo Calderón dice que lindo el nuevo despertar, que hay que trabajar en mucho de nosotros y en nuestro ser para dar el valor de la sabiduría, que siempre ha estado y estará aquí, y en el ahora, porque somos un microcosmos con toda la información que se vuelve sabiduría. Luis Aníbal Pilicita Vargas nos dice, buenas noches, ¿qué posibilidad hay para unir a las personas maravillosas que saben de toda la medicina integrativa para hacer un centro, hospital o clínica para ayudar a las personas? ¿Se puede hacer eso? Sí o sí. Y, bueno, acá hablamos, bueno, Marisol Quesada nos dice, el doctor taiwanés nos pone en evidencia la gratitud, tu presencia, Fabián, él agradeció a través de la materia y el dinero para que tu amor le lleves la presencia y una fracción de él. Qué maravillosa anécdota, hablando de lo que hablamos hace un momento. Gracias por compartir. Jorge Rodríguez vuelve a decir, no todos son así, maestro, yo fui por esencia florales y usted nos enseñó mucho, diagnóstico con la lengua, sacar dolor con varios tipos de ventosas, muchos puntos de acupuntura, fue impresionante sus clases. Saludos a todos mis maestros de Elisa y Mercedes, y usted como uno de mis mejores maestros tiene un don para enseñar y sanar. John Arias dice, excelente Fabián, que compartas tu sabiduría y sanación a la comunidad. Verónica Pizzisaca nos dice que hermoso, no lo conocía. Sofía Urrestra, gracias Fabi por tu compartir, es enriquecedor el poder de escucharte. Lucy Valdeón, gracias Fabi por tu gran corazón, tú nos enseñas tanto con tu ejemplo, yo sabía que eras el adecuado para conocer al maestro Albert Su. Sí, Lucy fue la que me invitó ese día. Un fuerte abrazo, mi querida Lucy, un fuerte abrazo. Uy, gracias Lucy. Todos los pacientes seguro están agradecidos. Nat Paco Fernando Delgado nos dice que bueno estar aprendiendo de ser en labor comunitaria y crean Dharma para ustedes y sus generaciones. Por acá Shogun de Shekina nos dice muchas gracias Fabián por este bello propósito, el de entender, de humanizar e integrar la sanación. Muy bello, me alegra mucho que se esté tejiendo una nueva forma de apoyo desde la integridad del ser. Y mañana tengo a mi mamá que está malita y con mucho dolor, así que bienvenidos en CMI, acá los esperamos. Qué hermoso que se siga tejiendo y que se siga corriendo la voz. Achik Saruma nos dice gratitud por unir todas las culturas. Y David Mantra, buenas noches, saludos hermanos, excelente charla de salud integrativa, muy bien explicado la manera de unir los diferentes caminos de sanación. Y muchas gracias por todo el conocimiento y sabiduría compartida, bendiciones. Gaby Ordóñez también está hermoso, por fin me pude unir en vivo y gracias por compartir. Así que tenemos mucha gente aquí mandándonos su cariño, su amor, que está súper pendiente, y gracias a todos por conectarse, así que se siga tejiendo aquí la salud. Sí, y tantos amigos y compañeros de camino, ahorita que le leo a la Gaby Ordóñez, te quiero mandar un fuerte abrazo, mi querida amiga, yo te vi como niña, si te acuerdas, que eras ahí jugando y eras cantando. Y qué lindo encontrarnos e ir formando
esto que denominamos como el tejido, que por eso decía, ¿cuál es la escritura de los Andes? El tejido. ¿Y qué es el tejido? El tejido es la vida, es el tejido vital. Esa es la escritura. ¿Cómo vamos escribiendo en el libro de nuestra vida a través de tantos artes, de tantos compartires? Al rato siento y digo, pucha, no estaré pecando de soberbio, y porque a veces el corazoncito me llega y de lo que dice mi corazón, eh, unámonos, y mañana vendrán al CMI los que puedan para esta práctica, para esta búsqueda de sanación, y ustedes también, si quieren ser parte de los sanadores, vengan, vengan, todos tenemos que ofrecer, y en ese dar creo que está la riqueza. A veces también en términos políticos nos hacen pensar que somos un país tan pobre, que estamos endeudados, que estamos tan fregados. Y una maestra mexicana me dijo, yo le dije, ¿qué es lo más lindo de México? Y ella va y dice la naturaleza, y yo me acordaba de Ecuador, ¿no? Decía, ay, mi Ecuador, y somos tan ricos y somos tan valiosos, y a ratos la plata del petróleo, no sé si es que llega a los que, entre comillas, más lo necesitan, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera riqueza? Creo que una forma de enfermar es pensar que no tenemos nada que ofrecer. Entonces también abrir estos espacios. Yo era de mañana, por cuestiones de la vida, me amanecí triste, y venían mis pacientes, yo les veía sus historias, sus formas de ser, y yo me daba cuenta que, claro, yo les hacía la acupuntura y les hacía la homeopatía, pero yo me daba cuenta cómo ellos me iban sanando, ¿sí? Como el camino de la medicina integrativa. Decía, qué bestia, cómo me sanan los pacientes que llegaron el día de hoy, me contaban cosas que estaban en mi corazón, y yo veía su gran ejemplo y veía la fuerza con las que ellos hacían, y me daba ganas de decirle a una paciente que estaba ahí, mamita, usted cúreme a mí, pero no le dije porque ella estaba fungiendo de médico. Pero qué lindo cómo me iba sanando cuando ella me contaba sus dolores. Y yo decía, oiga, somos tan similares, somos tan iguales, pero no le decía, porque yo estaba en otra postura. Al final le dije, al final le agradecí y le dije que su dolor es visto por el que todo lo ve y el que todo juzga y el que pesa corazones, y que en eso ella va a tener su recompensa. Y a la vez que le decía, ella me decía a mí, y, y fue un acto bien sanador. Entonces yo creo que, claro, podemos teorizar desde lo académico y citar los autores y hablar de los yachaks, del caminar con los chinos, con los sabios, con todo esto, pero yo creo que la palabra sentida creo que es la más importante, y agradecerles mucho por su compartir, ¿sí? Eh, Ay, me agarró el sentimiento, ya creo que a las 8:30 de la noche. No sé, Marilele, vos la diapositiva, ya. Y de ahí mientras yo le descanso un poquito al chungo. Bueno, acá dice, Centro de Medicina Integrativa, CMI, vinculación a la comunidad. Son espacios académicos y de vinculación entre la academia y la sociedad civil. Ofertas académicas en concordancia con la Ley de Terapias Alternativas que facilitan la independencia económica de los alumnos. Educación y discusión como espacios en los que se conforma la salud, y promover espacios rituales y de las formas otras del conocimiento. Ya, Es de todo lo que hemos estado conversando, ¿no? sí, verás, una cosa que yo veo que vale rescatar en esta diapositiva también es el de la oferta académica en concordancia con la Ley de Terapias Alternativas, porque también hay que jugar con las reglas que se plantean. Existen dos reglamentos, ¿no? El 5001, que es el de las medicinas alternativas. En ese reglamento, que a mi criterio yo no estoy tan de acuerdo con él, porque dice que las medicinas alternativas tienen que hacer solamente los médicos. Yo estoy de acuerdo con la excelencia académica, pero no creo que ser médico sea que tú eres excelente académico, o porque son sistemas excluyentes lo que te hace llegar a ser médico, porque mis alumnos de la Central tienen que tener exámenes por encima de los 980 para estar sentados ahí, y si tú no quieres estudiar medicina en la universidad pública, tienes que tener al menos unos 3.200 semestrales para pagar, sin libros, sin comida, sin nada, solo para pagarle a la universidad 3.200. Entonces, no todos los que no todos los que están son los que son, ni todos los que son los que están. Y siendo una sociedad que necesita tanto de salud, que las formaciones médicas sean tan excluyentes, no me parece que está bien. Nada es gratuito, todo debe tener un equilibrio, pero yo considero que nosotros podemos aplicar también las terapias alternativas, como el biomagnetismo, la terapia floral, que están dentro del reglamento 037, que tú puedes estudiar 200 horas y puedes trabajar legalmente y hacerlo y tener esta oportunidad de sanar y de sanarte, porque luego ya
el acto terapéutico se convierte en un camino bidireccional de sanación. Y luego de eso, claro, y eso también, porque antes vos cuando acababas las certificaciones y validabas tu título, era gratuito y ahora desde hace 3 días están cobrando $26 y yo digo, qué bestia, cómo le cobran plata a los que quieren trabajar para repartir a los que no quieren trabajar y que se lleven los que ya no necesitan trabajar, pero les quitan plata, ¿para qué les cobran $26 si es que ya tienen que, si quieren trabajar? Pero así es el Estado, por eso hay que ver bien por quién se vota. De ahí el asunto es que tú ya puedes trabajar y a veces es medio engorroso sacar los permisos del ministerio, que tienes que tener tantos metros, tantas cosas. Nosotros somos un centro de salud aprobado por el ministerio y cuando nos viene tenemos esa oportunidad que cuando viene alguna persona a trabajar con nosotros, que se haya graduado con nosotros, tiene y que cumpla con los permisos, ¿no? Que se haya certificado, que haya estado en el ACES, que haya validado su título, puede trabajar en nuestros consultorios dentro del marco legal, ¿no? Y porque a veces más te sale el caldo que los huevos cuando vos comienzas a tu camino de sanador y que a veces coges y haces en tu casa un espacio que también está bien, pero las energías pueden mezclarse mucho. Y a ratos puedes arrendar un espacio, pero si es que no tienes la suficiente afluencia, trabajas para pagar el arriendo. Entonces, pensando en eso, también nosotros hemos querido hacer en el CMI este espacio para que las personas puedan trabajar con nosotros. También los maestros y las personas que son parte de la comunidad CMI, que son nuestros pacientes, tienen descuentos en las formaciones, tienen descuentos en las atenciones, nuestros pacientes de la consulta, nuestros alumnos y también nuestros maestros y las personas con las que tenemos convenios. Eso, Mari, la siguiente diapositiva. A ver, dice lo que nos hace diferentes. La concepción transparadigmática de la salud humana. Priorización de actividades que empoderan al paciente en su proceso de salud de enfermedad. En nuestras formaciones damos espacios para que hablen hombres y mujeres de sabiduría con quienes hemos compartido el camino de la sanación. Eso también es importante porque las leyes de educación, a mí sí se me hace bien raro que, por ejemplo, le dan el PhD honoris causa al hielero del Chimborazo, que me parece que está bien, pero tenemos tantos yachaks y personas de conocimiento que no pueden acceder a las universidades porque el reglamento dice que para dar clases en un programa académico necesitas tener al menos el título del programa académico que vas a enseñar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un taita que aprendió de uno de los maestros más grandes de Imbabura, que vivió con él 14 años, que habla quicho, que ha pasado toda su vida defendiendo los derechos y los conocimientos ancestrales, y no tiene un título de médico, no tiene un título de magíster, no tiene un título de PhD, no puede entrar a dar clases. O un yacha que sea originario, ¿ya? Que tenga todo el perfil académico que haya aprendido de los abuelos, pero por no tener, digamos, este grado, entre comillas, académico, no puede dar clases en las universidades. Nuevamente, ese sentido excluyente, ¿no? Solamente el que tiene la verdad y el que ha seguido mi camino es capaz de hablar en mi foro. Y luego somos tan gallos que si es que nos graduamos en el foro de la academia, creemos que somos capaces de opinar en cualquier foro. Y no damos foro a las personas que han hecho una vida de sanación. Entonces, por eso con el CMI tenemos ese compromiso y tratamos de involucrar a la mayor cantidad de hombres y mujeres de sabiduría en nuestras formaciones. Hemos contado con taitas. A mí me encanta lo que habla mi querido maestro Taita Celso Fiallos, Taita Julio Morquecho, que han estado a paso con el CMI, Mercedes Andino, Alejandra Cova. Entonces son personas que van llevando ese conocimiento, ¿no? Y yo pienso que esos espacios deben darse siempre. Siguiente, por favor. Proyectos futuros. Fortalecer el equipo del CMI, consulta, capacitación, venta de insumos para medicina integrativa. Eso también estamos haciendo los jueves, que también nació de la espontaneidad de la gente. Porque decíamos, venta de insumos para medicina integrativa, sí, está bien, pero si ustedes quieren también los días jueves, queremos hacerle con una visión de feria. Entonces pueden venir, traer y vender sus productos, porque de eso también se trata, el que vos vendas, el tener bienes no está mal, el que vos hagas tu plata no está mal, está bien, el trabajo está bien, el trabajo dignifica y da fuerza. Entonces, también los jueves prestamos mesitas, prestamos sillitas y la persona que quiere vender lo suyo, que venda. Y está bien, sí, está bien que las cosas se den así, porque también dar salud es que te compren lo que vos produces con tus manos. Eso también es salud, ¿sí? Tenemos alianzas y eventos que queremos hacer.
eventos como el que estamos haciendo ahorita del primer Congreso Internacional de las Medicinas Integrativas, que vamos a hacer el Collar Raimi también el 21 de septiembre. Diplomados en temas de relación al cuidado de personas de vulnerabilidad y desarrollo espiritual. La comunidad CMI es la incorporación de nuestros egresados a las certificaciones en nuestra planta laboral, eso es lo que queremos. Y también tenemos becas acá de excelencia académica, comercio justo y solidario de productos elaborados por nuestros colaboradores, intercambios internacionales y lo que estamos planificando para el siguiente año es el segundo Congreso Internacional de las Medicinas Integrativas. Siguiente, por favor. Y esto es, ¿no? También para publicitar y pedir que por favor se vayan integrando y vayan inscribiéndose en este primer Congreso Internacional de las Medicinas Integrativas. Mientras más personas estemos y mientras más visibilizados somos, estas iniciativas van a tener más fuerzas y van a ser sostenidas a través del tiempo. Estos espacios donde podemos y queremos estar conversando y queremos conversar con ustedes. Vamos a mejorar los formatos, vamos a mejorar las opciones, vamos a mejorar las formas, pero creo que este es un proyecto que tiene bastante corazón. Entonces, por favor, inscríbanse al Congreso, a la página. Las personas que se inscriban van a tener acceso a los certificados que son emitidos por el Ministerio de Salud Pública y la Hatun Yachaywasi con una carga horaria de 40 horas académicas. Los taitas de Colta nos dijeron que vieron, nosotros les planteamos, este va a ser un congreso que quiere ser abierto, no vamos a cobrar. Y los taitas dijeron, entonces nosotros tampoco. Ya ves qué lindo trabajar así, ¿no? O sea, vamos y nos vamos juntando. Y el Felipe, que es el que maneja todas las cosas, él fue el que hizo el aval del Ministerio de Salud, el que se ha encargado de todo esto. Y un agradecimiento especial, que al rato yo soy el que más hablo, pero el que más hace es el Felipe. Entonces, un fuerte abrazo para él. Y la última diapositiva que dice... Primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa, del 19 al 22 de septiembre. El contacto de ahí está Felipe Mena, @CMI Salud, Medicina Integrativa, y él pone su número personal, ahora que nadie pone su número personal, él pone, para dar la cara y la fuerza, que es lo que nos han enseñado nuestros taitas, a hacer las cosas con cara y con responsabilidad. Y bueno, yo les escucho más bien y gracias por estar aquí. Bueno, aprovechemos también para leer otros comentarios más que tenemos acá en el chat. Hablamos acá, dice, agradecidos por su invitación, sería un honor compartir los saberes con quien lo necesita y de ello aprender, gracias por la invitación, dice Verónica Pitizaca. Gabriel Ordóñez dice que ya retomamos un nuevo círculo de las 13 lunas y que ya nos visitará. Por acá, Soraya Barragán nos dice, somos los tejedores para crear nuestras mantas donde todos nos podemos recibir, cobijar, sostener, agrupar y más. Que todos los tejidos encuentren la manera de unirse. Karina Torres, que nos ha estado visitando en las jornadas de la atención del dolor, también nos dice gracias. Y bueno, es eso de recordarles que mañana vamos a estar ahí en el CMI haciendo las atenciones. También nos va a acompañar el Taita Gruber Aguilar de Bolivia, que también trabaja la quiropraxia. Entonces él también se quiso unir a estas jornadas. Entonces el día de mañana también vamos a contar con su presencia. Y es eso de extender el tejido y es cuestión de conversar y llegar a acuerdos como para que se siga fortaleciendo estas iniciativas. Eso, bueno, yo creo que ya siendo las 8:35, el mensaje final que yo quisiera darles es que las medicinas integrativas tienen que ser un parámetro que nos permita reconocer que podemos habitar muchas verdades, sacarnos el concepto de bien y mal, el quitar nuestros propios prejuicios, el saber escucharnos a nosotros mismos, el poder entender que no vinimos acá para aprender un sino a aprender el arte de curar, y que ese arte de curar solamente tiene sentido en la práctica, en la praxis. Y nada, esto era una charla de 1 hora que se nos está haciendo de 1 hora y media, pero sobre todo, digamos, es una invitación. Primero mañana a la atención, como decía María, que vamos a atender aquí en el CMI. Vengan nomás desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, traerán los $2 de las agujas, o pueden traer también las comiditas o las cosas. Yo creo que de las agujas, ¿para qué?
sigan circulando las agujas. Son haces de luz. Una de las alumnas nuestras de acupuntura dijo eso, que en una visión vio que las agujas son plumas y son haces de luz que van llegando a las personas para que eso siga moviéndose. Y también la sabanita y la toallita que traigan y vengan acá con el deseo de sanar. Creo que en eso se trata la medicina integrativa. Un fuerte abrazo para todos. Y creo Muchas que gracias a todos los espectadores por su tiempo. Recordarles también que mañana tenemos el cuarto día del Congreso. Vamos a contar con la presencia de Laura Corral, que nos va a hablar sobre el Qigong, su experiencia académica a la práctica, y también Débora Santa Rosa desde Argentina nos va a hablar de las experiencias de sanación en Latinoamérica. Entonces, el Congreso ya vamos llegando a los últimos días, pero nos queda la semana del Congreso con increíbles expositores, así que estamos gustosos de toda la gente que se ha seguido inscribiendo. Siguen llenando el formulario para que puedan acceder a su certificado. Recordarles también que la gente que no se puede conectar en vivo, vamos a subir esta información en el canal de YouTube, en el canal de Instagram, porque el objetivo es esto, que se siga difundiendo, que sea una oportunidad de aprender y no queremos que se pierda. Entonces, bueno, síganos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Hay que aprovechar todos los recursos que estos tiempos nos dan como para poder llegar más allá del mensaje. Entonces, aquí estamos y gracias a todos por sintonizarnos. Mi nombre es María José Loza y ha sido un gusto conversar aquí con Fabián y con todos ustedes.